Hola, buenas. Vamos a realizar un tutorial de algunas cosas que tenemos que tener claras antes de conectar a un paciente a ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, la recomendación actual es que no se utilice ventilación mecánica no invasiva en pacientes COVID. Esa es la recomendación que tenemos hoy, 23 de marzo. ¿Ya? Sin embargo, nosotros en nuestro hospital vamos a seguir recibiendo otros pacientes que sí requieren ventilación mecánica no invasiva, como por ejemplo los pacientes con una EPOC descompensada, ¿ya? Una falla respiratoria asociada a la EPOC descompensada, o los pacientes también con edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Por lo tanto, esos son los dos settings principales que nosotros de forma frecuente utilizamos, en los que utilizamos ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Por lo tanto, en ese contexto de pacientes son los que vamos a utilizar la ventilación mecánica no invasiva y estos son los insumos que debiésemos tener. Debiésemos tener un filtro viral bacteriano para el ventilador mecánico, un circuito, ¿ya?, que va a conectar el ventilador con el paciente y una interfase. ¿Ya? Interfaces tenemos, en el mercado existen muchas variedades de interfaces. Las principales que tenemos nosotros es la ResMed AirFit 20, ¿ya? Es una interfase nasobucal que tiene la fuga intencional por donde el paciente exhala el CO2 en el conector, ¿ya? Se conecta de esta forma y ya quedó nuestra máscara semi-armada, ¿ya? Semi-armada lo digo porque necesita después el arnés para poder conectar al paciente. Sin embargo, también tenemos que tener la consideración que hay otro tipo de máscaras, como por ejemplo esta máscara facial completa, pero esta es una máscara que no tiene fuga. Por lo tanto, uno de los tips que tienen que tener muy claro es que la ventilación mecánica no invasiva tiene que tener fugas. ¿Ya? Tiene que tener fugas para que el paciente pueda exhalar el CO2 y no esté reinhalando el CO2 ciclo a ciclo. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Es que si van a utilizar una máscara sin fuga, como esta, con el codo azul, es que tienen que utilizar un circuito que tenga una fuga, ¿ya? Para poder exhalar el CO2. Las que frecuentemente utilizamos nosotros tienen la fuga en la máscara. Son unos pequeños orificios blancos que están en el codo. Por lo tanto, cuando utilizamos esta máscara, que es una nasobucal con fuga, debiésemos utilizar siempre un circuito que no tenga fuga. Vamos a utilizar un ventilador Carina, ¿ya? De la empresa de Draeger, una empresa alemana. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener claro? Son ventiladores bien potentes, ¿ya? Son ventiladores que tienen una turbina, por lo tanto no necesitan ser conectados a la toma de aire, ¿ya? Solamente están conectados a la red de oxígeno para poder administrar FiO2 de forma exacta. Por detrás del ventilador mecánico hay un botón de encendido, que es el que está acá, y de esta forma lo podemos prender y nos va a comenzar a mostrar la pantalla diferentes opciones para poder setear el ventilador mecánico. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración? ¿Ya? Nosotros acá en el hospital tenemos circuitos o máscaras que tienen fuga, por lo tanto en la pantalla superior debiese estar puesto esto que dice leak o fuga, debiese estar, y además de eso debería estar el modo de ventilación mecánica no invasiva activado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un ventilador que nos permite también la versatilidad de poder conectar a pacientes a ventilación mecánica invasiva o a traqueostomía, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener el modo de ventilación mecánica no invasiva activado para que las compensaciones de las fugas no intencionales sean adecuadas. ¿Cómo vamos a conectar esto? Tenemos nuestro filtro viral bacteriano que va conectado acá. Posteriormente, el circuito de rama simple o monorrama que va conectado en esta zona, y posteriormente la máscara o la interfase que va conectado finalmente hacia el paciente. Con esto ya tenemos la implementación o elementos técnicos para comenzar a hacer ventilación mecánica no invasiva. Una de las recomendaciones también es la elección correcta de la talla de la interfase, ¿ya? Normalmente en la unidad o dentro de las cajas de la interfase viene un pequeño cartón que te permite poder elegir qué tipo de interfase S, M o L va a requerir tu paciente. Por lo tanto, nosotros medimos a nuestro paciente. En este caso, según esta tabla, nos recomienda una interfase de talla M, ¿ya?
Y eso es lo que debiésemos utilizar. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque son insumos que se utilizan en diferentes pacientes. O sea, cada paciente va a tener su propia interfase, por lo menos en este hospital. Y es importante que no estemos abriendo insumos que finalmente no vamos a utilizar, ¿ya? Es un tema económico importante. Para poder conectar al paciente finalmente, se recomienda en el seteo del ventilador que sean presiones bajas inicialmente, solamente un poco de PIB, y cuando ya tengamos la interfase ajustada, recién ahí comenzar a setear los parámetros del ventilador mecánico, cuánta presión de soporte va a requerir y cuánto nivel de PIB también va a requerir nuestro paciente. Se recomienda que el seteo de los parámetros del ventilador lo haga personas que efectivamente tienen experiencia en ventilación mecánica no invasiva, ya que es una terapia que es muy operador dependiente y probablemente una persona que tiene mucho más experiencia lo va a hacer siempre mejor que una que tiene muy poco recorrido en la ventilación mecánica no invasiva. ¿Cómo ajustamos nuestra interfase? Tenemos que tener ciertas precauciones. Idealmente, o nosotros acá por lo menos cubrimos las zonas de apoyo para evitar úlceras por presión, que es uno de los efectos adversos que pudiese tener la ventilación mecánica no invasiva. Además de eso, se recomienda que la mascarilla, o sea, la interfase de la ventilación mecánica, sea instalada entre dos operadores. Así, un operador fija la máscara y comienza a darle oxígeno y leves niveles de presión al paciente, y el otro operador está instalando el arnés que va a requerir para fijar finalmente la interfase, ¿ya? En este momento yo lo voy a hacer solamente por tema de demostración. Se recomienda que el arnés lo fijemos, lo instalemos primero en la cara y después comencemos con la instalación final del arnés. Muchas gracias, la paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones después de fijar? Idealmente nosotros seteamos con la máscara, ya solamente presionando con la mano, esperando que el paciente se adapte a una presión, y cuando ya tenemos parámetros más o menos seteados, comenzamos la fijación definitiva de la máscara. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, no aprieten mucho la máscara. ¿Por qué? Porque cuando apretamos mucho la máscara aumenta el riesgo de generar úlceras por presión en el tabique nasal, principalmente. Y la consideración que tenemos que tener es que estos ventiladores están hechos para hacer ventilación mecánica no invasiva, tienen una turbina que es muy potente, por lo tanto, si hay una pequeña fuga, por ejemplo, por la zona del labio, por la zona inferior del mentón, si el ventilador no acusa una fuga excesiva, no es necesario aumentar la presión de la interfase, no es necesario que el paciente esté casi estrangulado para evitar completamente las fugas no intencionales que se producen peri-interfase. Por lo tanto, la recomendación es no apretar mucho la máscara, apretarla en relación a lo que el paciente también se sienta cómodo. Recuerden que es una terapia que depende mucho del confort del paciente. Si el paciente es receptivo y se siente cómodo, el paciente tiene muchas más chances de salir con un buen resultado. Sin embargo, si tenemos un paciente que primero elegimos la interfase no indicada, una interfase muy grande para este paciente, esto va a aumentar el riesgo de fugas no intencionales y que el ventilador no trabaje de forma óptima. Por lo tanto, primer mensaje, una interfase que se adecue efectivamente a la anatomía de nuestro paciente. Segundo mensaje importante es que no es necesario apretar mucho la interfase contra la cara del paciente. ¿Por qué? Porque los ventiladores tienen la capacidad de compensar estas fugas no intencionales, por lo tanto trabaja la turbina a diferentes revoluciones para compensar ese volumen de fuga y mantener los niveles de presión que yo seteé en el ventilador. Y por último, que los parámetros ventilatorios sean seteados por alguien que ya tiene experiencia en el ventilador mecánico, haciendo ventilación mecánica no invasiva, ya que es una terapia que es muy operador dependiente.